Señor Martín de la Hoz. Bueno, me parece que el equilibrio entre la religión y la vida pública es un equilibrio que hemos vivido en los últimos años bastante bien. Es verdad que la religión católica es la mayoritaria y es verdad que la expresión en la vida pública de esa mayoría de cristianos o de católicos en este país pues es obvia. Que evidentemente tenemos que mejorar todos en aprender a convivir, en aprender a respetarnos y sobre todo pienso en aprender a vivir en un régimen de confianza. Es decir, confiar en la persona que tengo al lado. Solamente cuando hay una confianza de fondo se puede construir un diálogo y en una sociedad democrática se avanza en la medida en que confío en que la persona que está a mi lado puede y debe aportar cosas muy interesantes a mi propia vida. De modo que la religión ahora mismo da raíces y también puede ayudar a esa convivencia. Francisco Delgado. Bueno, ciertamente hay un título que habla del 77% de españoles que se declaran católico. No todos son practicantes. También es cierto que algunas encuestas del INJUVE, de la Fundación Santa María, como usted bien sabe, solo el 9% de los jóvenes que antes decía se declaran que practican la religión católica y más del 50% se declaran ya agnósticos y ateos. La Fundación Santa María, la religión, es decir, la religión ha pasado a un segundo plano y el Estado tiene que darse cuenta de esa realidad. Y no siempre las religiones son formadas por el propio pueblo. Las religiones nacen a veces de estructuras muy jerarquizadas y a veces de las propias religiones se está teniendo con los propios fieles vulnerando ciertos derechos que el Estado debe de amparar y eso pues en algunas ocasiones no se está haciendo. Por lo tanto, creemos que el Estado tiene que ser neutral. En ese sentido, en España hay un instrumento que habría que derogar, que es los acuerdos con el Vaticano, y luego seguiremos hablando de ello. Sí, porque además recordar a la gente que nos esté viendo en casa, que quizás no está muy puesto en el tema, recordarles que ese tema de la financiación no va a ser incluido en esa reforma de la que estamos tratando esta noche aquí. Señor Tamayo. Yo creo que hay que afirmar como punto de partida la libertad de conciencia. Y en este momento yo creo que la libertad de conciencia en los 35 años que llevamos de transición y de democracia ha privilegiado la parte de la creencia sobre la no creencia. Y dentro de la creencia ha privilegiado la parte de la creencia confesional católica. Eso creo que es algo que la nueva ley de libertad de conciencia y religiosa tiene que superar. Segundo, una ley no puede entrar en cuestiones de porcentajes, porque por esa regla de 3, en el campo sindical se tendría que dar privilegios a los sindicatos mayoritarios sobre los no mayoritarios. Entonces, no es un problema de porcentajes, sino es un problema de ver cuál es la funcionalidad social y política que juegan las religiones en una sociedad democrática. Y en cualquier caso, el 77% de los católicos, aunque así sea, no son representados por la Conferencia Episcopal. Ni yo represento a la Conferencia Episcopal Española, a la que respeto y admiro profundamente, Juan José. Las estadísticas, Paco, Juan José, o todas o ninguna. Que de ese 77% hay católicos que no van a misa, de acuerdo. Y del porcentaje restante que no practican sus confesiones y que de vez en cuando permiten a sus hijos hacer la primera comunión, también. Es decir, o todas o ninguna. Los porcentajes, vamos a ver, Juanjo, el porcentaje es evidente que hay que respetarlo. Se está respetando en el Parlamento, se está respetando en los espacios institucionales que concede la televisión pública, por ejemplo, para la propaganda electoral. Se está respetando en la financiación que se está haciendo a sindicatos o se está haciendo a otras instituciones y factores sociales bien fundamentales. Y con respecto a la neutralidad, el pasado 30 de abril hubo una sentencia muy interesante en Zaragoza de un juez que puso en su sitio las pretensiones laicistas que iban contra el crucifijo del Ayuntamiento de Zaragoza que rige un señor que fue ministro con Felipe González y es socialista. Señor Dotari, representante de las comunidades islámicas en España. Creo que la neutralidad del Estado debe ser manifiesta en los actos oficiales. Cuando vemos, por ejemplo, que en cualquier acto siempre impera una confesión religiosa, creo que no hay una neutralidad del Estado. La neutralidad del Estado debe manifestarse públicamente.
a través de la representatividad de todas las confesiones existentes. Ahora, el porcentaje puede ser en la cooperación del Estado, por ejemplo, especialmente en la parte económica. No puede dar, por ejemplo, a una confesión que no tiene un arraigo en España como otra confesión que tenga arraigo en la sociedad española. Vamos a entrar un poquito más en materia, quizás al caso quizás más práctico, más concreto, y si les parece para comentar lo que es el tema que saldrá en esa reforma sobre el uso de los símbolos religiosos. No sé si ir apuntando alguno a la gente que nos esté viendo, ¿no? En los lugares públicos parece que la nueva ley sí que va a regular la presencia de esos símbolos religiosos, como decíamos, en el ámbito de la educación, de la sanidad, de los centros militares, instituciones penitenciarias. Si les parece, empezamos, por ejemplo, con los crucifijos. Francisco. Sí, porque tenemos que librar permanentemente una batalla jurídica para evitar que en ciertos lugares públicos que son de todos y comunes, pues se pueda eliminar un símbolo que representa una parte de la sociedad. Lo que ha pasado en Zaragoza o ha pasado en otros muchos sitios, en Valladolid, no tiene sentido si hubiera una ley de libertad de conciencia que aclarara las cosas y no hubiera que acudir a los jueces. Los jueces no se pueden convertir en legisladores de este país, tiene que ser el poder legislativo. Y de ahí el retraso que hay con este tema, con una ley de ese tipo. Por lo tanto, vamos a evitar esas confrontaciones y vamos a dejar que los espacios públicos, colegios, institutos, hospitales, ayuntamientos, que son de todos, no tengan simbología religiosa ni simbología de parte. Y eso solucionaría muchos problemas. Porque, claro, la simbología católica está impuesta por una época del nacionalcatolicismo en donde todos eran católicos por obligación. Y eso es lo que ha ocurrido en España. Lo cierto es que nos estamos dando cuenta esta noche de que hay que encajar muchas piezas, ¿no? ¿Está usted de acuerdo con lo que decía el señor Delgado, señor Martín Delgado? Es que lo que no podemos hacer es cortar, de repente, cortar con toda la historia. Historia impuesta. Nosotros somos un país que llevamos 20 siglos de existencia. Gracias a Dios ahora mismo estamos viviendo una etapa democrática maravillosa en la que cada uno puede expresar sus opiniones, como se está viendo esta noche, donde cada uno vive en libertad su religión, donde uno puede hablar con las demás personas y manifestar su interioridad y establecer un diálogo y una conversación que es siempre muy enriquecedora porque la democracia se basa en la confianza. Pero lo que es evidente es que no tendría sentido suprimir una serie de cuestiones que son de la raíz de España desde hace mucho tiempo. Esto no viene de la época de Franco, los crucifijos no vienen de Franco. Hace 20 siglos que Jesús murió en una cruz. Ahora, otra cosa distinta es que si en un colegio la mayoría de los padres de ese colegio deciden que debe haber o puede haber un crucifijo en un aula, póngase. Señor Israel Garzón. Yo estoy a favor de la neutralidad religiosa del Estado y estoy a favor de que los espacios públicos no tengan símbolos de ninguna clase. No que tengan muchos símbolos, no de que no tengan símbolos. Esto es tanto en el espacio público como en los entierros oficiales o en determinados aspectos. A mí me parece que realmente el Estado debe colaborar con todas las religiones o con todas las religiones que tengan arraigo en el país en la medida en que éstas cumplen una finalidad moral y social, pero que el símbolo de ninguna debe aparecer en los espacios públicos. Otra cosa es, por ejemplo, cuando hablan de la enseñanza, de que hay colegios con ideario, tanto privados como concertados, y que estos tienen pleno derecho a mantener sus idearios y sus símbolos. Señor Blázquez Burco. Sí, yo soy cristiano, me va bien el crucifijo, no tengo ningún problema, pero para mí, en una institución pública que nos representa a todos, no debe haberlo, porque yo tengo que sentirme acogido. Si yo como cristiano voy a esa institución pública que es de todos, hay una media luna, hay una estrella de David, digo, bueno, pues a lo mejor no es para mí, yo no soy de esta parte. Entonces es importante que se respete eso, porque si no, se transmite el mensaje de que tú eres extranjero. Y mire usted, a mí me lo han transmitido, no tengo cara ni acento de extranjero, pero me han dicho, tú no eres español. Digo, no, lo que soy es protestante, y mucho. Ese es el único problema que tengo. Ayudaría una acción constructiva, pacífica, no agresiva, a colocar los símbolos religiosos en su lugar, y la historia en su lugar también, en los museos, en los libros, etc. Señor Tamayo. Yo creo que hay que establecer un principio, y es que el espacio público es laico. Las instituciones del Estado son laicas. Por tanto, no cabe ninguna presencia simbólica
de carácter religioso de una orientación u otra, como tampoco cabe ninguna representación simbólica de carácter político. Es decir, imagínense ustedes, por ejemplo, que una mayoría de padres de un colegio son del PSOE y quieren implantar el símbolo del puño y la rosa. De ninguna manera, es un espacio público y desde el momento en que se incorpora ese símbolo ya se está ideologizando partidistamente. Por tanto, yo eso no lo puedo aceptar, ni siquiera con mayoría. Puede haber un colegio público en el que la mayoría de los padres quieran que haya crucifijos, ¿no? Es que ese no es el lugar. Y por otra parte, por esa misma regla de tres, pues otra mayoría querría que estuviera Buda, por otra mayoría que estuviera Muhammad. No, el espacio público es aideológico y es aconfesional. No sé si quiere contestar el señor Martín de la Hoz. Bueno, si es que la cuestión es interior, fundamentalmente. Y luego, si los espacios públicos habrá que ir viéndolos de un modo muy sereno y sin ningún clima podría decir, de desconfianza ni de agresividad. Creo que es importante quitar la tensión porque no existe esa tensión. Hay muchísimos lugares de España donde el crucifijo está en las aulas y no hay ninguna tensión al respecto. En el sitio donde empieza a producirse esa tensión, se estudia la cuestión y se va determinando. Por eso la realidad tiene que ir muy pegada a la vida, porque si intentamos con leyes cambiar la realidad, lo que hacemos es que se vuelve el efecto contrario. Y estamos produciendo una tensión donde no la había y una desconfianza donde no la había. Es importante que todas las personas, si no son católicas, se sientan españolas, evidentemente, y habrá que ir entrando a esas cuestiones una a una y con una gran serenidad y paz. Jesús de las Heras. Yo creo que muchas veces tanto los políticos como los técnicos vamos muy por detrás de la ciudadanía. Recientemente una institución española bancaria de primer nivel ha realizado una macroencuesta en una veintena de países europeos, incluidos Turquía y Suiza, que arroja el siguiente resultado. El 54% de los europeos quiere que se mantenga el símbolo religioso de la cruz y el 50% de los españoles lo rechazan. En España un 24% y en Europa un 26%. En los hospitales hace años que desaparecieron de los hospitales públicos los símbolos religiosos. ¿Cómo ha respondido el pueblo? Llevando estampas de la Virgen y de los santos. Creo que un afán de legislarlo todo, de controlarlo todo, de quitar los sentimientos y la identidad al pueblo, tarde o temprano se convertirá en un neototalitarismo fascista. Señor Totari. Sí, señor Totari, tiene la palabra. Sí, simplemente yo lo que quiero comentar respecto a la legislación. Lo que estoy viendo que se da a entender, por ejemplo, que un claustro de colegio, por ejemplo, puede legislar sobre una materia de libertad religiosa o un ayuntamiento también puede legislar. Yo creo que esto es peligroso para el futuro. Y debemos tener una postura clara al respecto. Respecto a la comunidad islámica, el Islam no tiene ningún símbolo religioso. Aprovechando que están todos ustedes en esta mesa de debate y hablando de colegios, vamos a hablar, si les parece, de esa asignatura de religión. La gente que nos esté viendo actualmente, todos los colegios están obligados a ofrecer esa clase de religión católica. ¿En qué ámbito debería ofrecerse, darse esa clase de religión?